Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo La sala Pablo VI nuevamente il completa. cammino di catechesi Continuamos el Padre camino de las Nuestro, catequesis sobre el Padre Nuestro, iniziato la scorsa comenzado settimana. la semana pasada. Gesù mette sulle Jesús labbra pone en dei los suoi labios de sus discepoli discípulos una preghiera breve, una plegaria breve, audace, audaz, fatta di 7 domande. hecha de 7 preguntas. Un numero che nella Un Bibbia número non è que en la casuale, Biblia no es casual, indica pienezza. indica plenitud. Dico audace perché Digo audaz se non l'avesse porque si no suggerita il la hubiera Cristo, sugerido Cristo, probablemente ninguno de nosotros, anzi, nessuno dei teologi aún más, ninguno de los teólogos más famosos oserebbe pregare Dio osaría in rezar a questa Dios de esta maniera. manera. Jesús, en efecto, invita a sus discípulos a acercarse a Dios y a dirigirle con confianza alcune richieste. algunas cosas. Ante todo, En lo que se refiere a Él noi. y después referente a nosotros. Non ci sono preamboli. No hay preámbulos en el Padre en el Padre Nuestro. Guardate questo. Non Mirad ci esto. sono preamboli. No hay preámbulos. Jesús Jesús no enseña fórmulas per ingraziarsi para caer en il gracia Signore. al Anzi, Señor. invita Aún a pregarlo más, facendo invita cadere a le rezarle barriere haciendo della caer las barreras soggezione e della de la paura. sujeción, del sometimiento, Non del dice di del miedo. rivolgersi a Dio No dice que hay que chiamandolo dirigirse a Dios llamándolo omnipotente o altísimo. tu che sei tanto distante Uy, da tú que noi, estás io tan sono distante un de misero. nosotros, yo soy un No. miserable. No, no, Non no. dice così, Él no dice así, ma semplicemente sino sencillamente Padre, con tutta semplicità, con toda come i sencillez, bambini como los niños si rivolgono al papà. se dirigen a su papá. E questa parola Y esta padre palabra Padre esprime expresa la confidenza, la confianza la fiducia filial. La preghiera del Padre Nostro La oración affonda del Padre le sue Nuestro radici ahonda nella sus realtà raíces concreta dell'uomo. en la realidad concreta del hombre. Ad esempio, Por ejemplo, ci fa chiedere il nos pane, hace pedir el pan cotidiano, richiesta semplice, un pedido sencillo pero esencial, che dice che la fede non que è dice una que la fe questione no es una cuestión decorativa, decorativa, staccata dalla vita, separada de la vida, que interviene quando sono solo soddisfatti tutti gli altri bisogni. cuando han sido satisfechos Semmai la todas las preghiera demás comincia necesidades. con la vita stessa. La oración La preghiera comienza ci con la insegna misma vida. La oración Non nos enseña ci insegna Gesù, Jesús, non inizia no comienza nell'esistenza umana dopo en la che lo existencia stomaco humana è después que el pieno. estómago está lleno. Piuttosto si annida dovunque Más c'è que un nada, uomo, un qualsiasi uomo se che ahonda ha fame, donde hay un che hombre, piange, che lotta, cualquier che hombre soffre, que tiene e si hambre, domanda que llora, perché. que lucha, que sufre y se La pregunta nostra por prima qué. preghiera, in un certo Nuestra primera senso, oración, en un è cierto stato sentido, il vagito ha che ha sido accompagnato il primo el bajido que ha respiro. acompañado el In primer quel pianto di respiro. neonato En aquel si llanto annunciava del il recién destino nacido di se tutta anunciaba la el nostra destino vita, de toda nuestra la nostra vida, continua fame, nuestra la nuestro nostra continuo continua hambre, sete, nuestra la nostra continua ricerca sed, di nuestra felicità. búsqueda de felicidad. Jesús en la Jesús oración non vuole spegnere no l'umano, quiere non vuole anestetizzare, gastar
al hombre, no lo quiere anestesiar, no quiere parar las preguntas y las respuestas, los pedidos, aprendiendo a soportar todo. Quiere, en vez que cada sufrimiento, que cada inquietud se eleve hacia el cielo y se convierta en un diálogo. Tener fe, decía una persona, que es una costumbre, como un grito. Tendremos que ser todos como Bartimeo del Evangelio. Este hombre del Evangelio, el hijo de Timeo, este hombre ciego que mendigaba en las puertas de Jericó. Tenía a su alrededor mucha gente muy buena, pero que lo intimaba para que se callara, para que no disturbara al maestro, no lo molestara. El maestro tiene mucho que hacer, eres fastidioso con tus gritos, no lo molestes. Pero él no escuchaba esos consejos. Con sana insistencia, pretendía que su miserable condición pudiera finalmente encontrar a Jesús. Y gritaba más fuerte. Y la gente educada, no, el maestro, por favor, no te portes así. Él gritaba porque él lo quería ver, él quería ser curado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús le devuelve la vista y le dice, tu fe te ha salvado. Casi explicando que lo decisivo para su curación había sido la oración. Aquella invocación gritada con fe, más fuerte que el buen sentido de mucha gente que quería hacerlo callar. La oración no solo precede la salvación, sino de alguna manera la contiene ya. Porque libera libre de la desesperación de quien no cree en un camino de salida para tantas situaciones insoportables. Cierto, después los creyentes sienten también la necesidad de alabar a Dios. Los evangelios nos traen la exclamación de júbilo que prorrumpe del corazón de Jesús, lleno de estupor, reconociendo al Padre. Los primeros cristianos han sentido incluso la exigencia de agregar al texto del Padre Nuestro una dosología, porque tuya es la potencia y la gloria en los siglos, por todos los siglos. Pero ninguno de nosotros quería abrazar la teoría que alguno en el pasado había hecho, es decir, que la oración sea una forma, que la pregunta sea una forma débil de fe, mientras la oración más auténtica sería la alabanza pura. Aquella que busca a Dios sin el peso de un pedido. La fe en Dios es auténtica, espontánea, un acto de fe. Dios que es Padre, que es bueno, que es omnipotente. Es un acto de fe en mí, que soy pequeño, pecador, necesitado. Por esto, la oración para pedir algo es muy noble. Dios es el Padre que tiene una inmensa compasión por nosotros y quiere que sus hijos le hablen sin miedo, directamente, Padre. O en las dificultades, Señor, ¿qué me has hecho? Directamente. Por esto le podemos contar todo, incluso las cosas que en nuestra vida permanecen torcidas e incomprensibles. Y nos ha prometido
que estaría con nosotros para siempre, hasta el último de los días que pasaremos sobre esta tierra. Pidamos al Padre Nuestro, recemos, comenzando así, sencillamente, Padre, o papá. Y Él nos comprende y nos ama muchísimo. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con 7 peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre. El Padre Nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el pan de cada día, porque como nos enseña Jesús, la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique el destino. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino un presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud, que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe. A ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables no se pueden resolver. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. De modo especial, saludo a los latinoamericanos y a los mexicanos en este día de nuestra patrona, la Madre de Guadalupe. El Señor Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios, Padre compasivo, que nos ama y permanece siempre a nuestro lado. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude a entregarnos al amor providente de Dios y a poner en Él toda nuestra esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Verónica Vega, Laura Sánchez y Fernando Blanco, les pedimos que sigan con nuestra transmisión.